Saúl, está por determinarse en la CONASAMI el incremento al salario mínimo para el 2024. El presidente quisiera un aumento de 26% y llenarse de aplausos y de felicitaciones y de votos el año entrante. Pero, ¿qué tan elástico puede ser el aumento sin que genere, o la pregunta sería, ¿podría un aumento desconsiderado generar problemas en las empresas o en la economía? Buenos días, Eduardo. Buenos días a todo el auditorio. Sí, efectivamente, este tipo de medidas, como lo hemos comentado acá en tu espacio, tienen un límite y ya estamos muy cerca de ese límite. Las estimaciones de la mayoría de las y los expertos nos hablan de que podríamos tener hasta un máximo del 13 o 14% en los ámbitos de la racionalidad, ¿no? De lo razonable todavía, y que esto podría llevar todavía a un mejor incremento y desde luego a una mejoría del ingreso real de las personas, que eso es lo que hay que también tomar en consideración. Se habla de estos incrementos que han sido espectaculares, creo que van en la ruta correcta, pero también hay que descontar los efectos de la inflación y esto nos da, entre otros factores, el salario real de las personas. El día de ayer el Coneval dio a conocer los resultados de la pobreza, del índice de la tendencia laboral de la pobreza. Lo que vemos es que la recuperación continuó, pero ya a un ritmo mucho más lento de lo que lo venía haciendo en los últimos trimestres. Entre año y año, la mejoría es muy sustantiva. Contamos el tercer trimestre del 2022 frente al tercer trimestre del 2023. Sin embargo, vemos enormes diferencias regionales y ahí es donde me parece que la CONASAMI pudiera todavía generar innovaciones en términos de cómo se incrementa el salario mínimo, hay que ser específicos en esto, por regiones, ¿no? Porque finalmente cuando vemos la región del sur-sureste, según los datos del Coneval, sigue siendo la más depauperada, por supuesto, por el tipo de actividades económicas que se desarrollan por allá. Seguimos viendo que hay un 37% de personas teniendo ingreso no alcanzan, Eduardo, la línea de la pobreza, es decir, trabajando siguen pobres, ¿no? Uno de cada tres es una proporción alta que todavía no llega al récord positivo que se había tenido antes de la pandemia, en el segundo trimestre del 2020, donde nos habíamos ubicado ya en el 36%. Todavía no llegamos a ese nivel prepandemia y me parece que el incremento que se puede dar este año nos podría llevar ahí, es decir, el cierre del sexenio llegaría a su récord histórico, digamos, de pobreza laboral, que estaría a la baja y que sería una muy buena noticia para el país. Sin embargo, insistiría, ya el descenso no está siendo tan rápido. Si comparamos todo el desempeño del último trimestre del año pasado, el 2022, al tercero de este año, ya la diferencia fue mínima en términos de disminución. Estamos hablando de un 37.5 a un 37.3%, es decir, Uy, ya muy la poco. reducción fue marginal, ¿no? Entonces ya se detuvo por los efectos de la inflación y por otros efectos regionales que vamos a ir viendo el impacto. Todavía no se mide el impacto, por ejemplo, en Guerrero, donde prácticamente el 70% de quienes tenían empleo ganaban menos de lo que se requiere para salir de la pobreza. Chiapas es el estado con mayor proporción, casi el 80%, y así vamos viendo, ¿no? Oaxaca y Veracruz están por arriba del 50%, y esto nos dice que hay que tener políticas diferenciadas ya más allá del salario, hay que generar empleos, hay que generar otro tipo de A ver, dos cosas rápidas. La informalidad, algo no hemos hecho bien porque la informalidad sigue creciendo. Sin duda, tenemos a casi el 29% de la población ocupada en el sector informal. Esto hace un número absoluto de más de 15 millones. Estamos en números absolutos récord de personas que trabajan en la informalidad. Si le incrementamos la medición que hace el INEGI ya desde hace algunos años de condiciones de informalidad, tenemos a más de la mitad de la población empleada en el país en esas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estés en un establecimiento fijo, no tienes acceso a prestaciones, no tienes un contrato, no tienes vacaciones, no tienes reparto de utilidades, y en esas condiciones está más de la mitad de la población ocupada. Son de los problemas estructurales que tiene México y se enfrentan, como decías bien al principio, Eduardo, a un límite
que es estructural, hasta dónde da la economía, cuánto puedes cargarle más al sector empresarial. Y por empresarial estamos entendiendo desde las grandes empresas hasta las pequeñas y medianas, que son las que tienen mayor carga y que siguen teniendo la mayor cantidad de personas ocupadas, pero también la mayor carga fiscal. Hay una desproporción enorme en cuanto a las capacidades contables, administrativas, financieras de este tipo de empresas que les llevan a estar pagando umbrales muy altos, aún con las tasas que tienen más bajas que las grandes empresas, pero al no tener buenas estrategias fiscales, terminan proporcionalmente pagando más con una doble tributación, una doble carga, y ya no le contemos el tema del crimen organizado, que pues también genera exacciones ya la ilegalidad que constituyen pues impuestos fuera de la ley, ¿no? Bien, va, mira, a mí me gusta ser muy responsable en mis compromisos y tú tienes un compromiso con tu hija. Entonces, vamos a hacer una cosa. Sí, pero no quiero que llegue tarde y encuentre la escuela cerrada, ¿no? ¿Por qué no quedamos hoy, nos vemos en la tarde, hacemos una entrevista y lo puedo presentar mañana con calma? Porque a mí me quedaron varias Varias preguntas, pero preguntas, es pero imprudente en este momento planteártelas porque sé que tienes un compromiso muy específico con tu familia y debes de cumplirlo. Entonces, hoy te buscamos en la tarde, en alguna hora que tú puedas, hacemos una charla que mañana podemos presentar porque hay muchas cuestiones que valdría la pena que articuláramos sobre este asunto que está por definirse en la CONASAM. con mucho gusto, Eduardo. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por tener la generosidad de estar con nosotros y órale con la nena y a la escuela, Muy ¿no? buenos días. Muchas Gracias. gracias, gracias. Hacemos una pausa, ¿no?